los dichos de Jesús. Es muy interesante que nosotros como iglesia sepamos quién el mismo Jesús dijo que era, porque nosotros podemos interactuar mano a mano con un testigo de Jehová, por ejemplo, declarando quién es realmente Jesús. Jesús ha declarado que es, y lo hemos estado viendo estos miércoles, el primero y el último. ¿Alguno tiene completo lo que hemos llenado? ¿Alguno tiene completo? A ver, ¿lo podemos decir? Yo lo tengo acá completo. Alfa y Omega, el primero y el último. El que tiene el poseedor del poder de la muerte y el infierno. Sí. Raíz del linaje de David, estrella resplandeciente de la mañana, como el cumplimiento de la profecía. Se presenta como el sacrificio y el pecado, por el pecado, la luz del mundo, como el pan de vida. El pan de vida. No, el camino. El 7 es como el pan de vida. Está con letra. Yo lo puse con letra. El 6 como el camino y la verdad. Y la vida. Ajá. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, ¿no? Jesús se presenta como el camino, Él es la verdad, y decíamos el miércoles pasado, ellos cuando escuchaban esto veían el lugar de adoración. ¿Se acuerdan cuando prediqué con la imagen del tabernáculo? Y decía, es las tres entradas principales, camino, verdad y vida. Jesús decía, yo soy el centro de adoración. En ese momento, cuando Jesús se les presenta a ellos como el centro de adoración, su adoración había divagado por muchos lugares y era más importante el ritual que la adoración misma. Por eso estaban los cambistas tipo Amarili, que vienen y ponen un kiosquito. Los cambistas, ¿no? Que de repente decían, bueno, vos no podés traer la paloma. Mirá qué paloma te traje yo. Y con esta paloma, si vos tenés esta paloma, el Señor te va a salvar de una manera. Yo creo que tiene que haber sido así, por eso el Señor se enoja, ¿no? Hoy van a ver ustedes reflejado en muchas de nuestras radios cristianas, en nuestra televisión, donde te venden el pañuelito ungido. Entonces, si vos tenés algún problema, te pones el pañuelito ungido y te dura 10 meses. Ni siquiera para el año te sirve, te dura 10 meses. Y después de 10 meses tenés que comprar otro pañuelito ungido. Claro, porque se evapora la unción. No sé cómo era, ¿no? Igual que este jugo. Sí, decilo. Que cuando vimos con los chicos los encuentros de Jesús en el Evangelio de Juan, sí, y vimos este episodio de cuando Jesús se saca veíamos que en ese tiempo ellos entendían que la presencia de Dios estaba solo en el templo. Entonces esto que Jesús hace también es como una demostración de que Jesús está siempre presente. A partir de hasta ese momento solamente, acuérdense esto, cuando Jesús, por eso yo digo que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto no empieza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empieza en el libro de Hechos, cuando Jesús ya venció aún la muerte, y por eso Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que no esté solamente en este lugar la presencia, sino que ahora puede estar en cada uno de ustedes. Igual era una cosmovisión errónea, porque el pueblo de alguna manera nunca había salido de ese pedido de que Jesús esté que Dios esté con Moisés o con los líderes, y con nosotros no queremos saber nada. Nosotros vamos, hacemos el ritualito, pero ustedes tienen esa opción. Por eso Jesús de alguna manera también marca eso, pero creo que lo más importante que quería marcar era están haciendo mercadería de la salvación, que ni siquiera eso les perdonaba el pecado, solamente los cubría. Pasó muchos años después con Juan Tetzel, que fue un cura católico que vendía indulgencias. Entonces el que empieza a vender indulgencias y decía, el que pone 2 o 3 chelines en esta cajita es salvo, y vendían indulgencias para vos, para tu mamá que se había muerto, para tu tío y para tus hijos tercera y cuarta generación. En realidad lo hicieron para construir el Vaticano, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? Vendiendo eso, ¿no? Que de repente ahí es donde sale Lutero y dice, pará, solo fe, solo lectura, ¿no? El capítulo 1 de Romanos, que es lo que cambia la historia. Pero el hombre siempre termina de alguna manera
tratando de hacer el hombre que es carnal. Yo expliqué 3 tipos de cristianos el domingo. El hombre que es carnal y se deja llevar más por emociones que por otra cosa, es muy fácil llevarlos a este tipo de mercadería, ¿no? Y la Biblia nos prepara, Mateo 24, ya me fui de tema, pero Mateo 24 nos prepara de aquellos que van a hacer de nosotros mercadería y no llevarnos al Evangelio. Después lean Mateo 24, que les parece que se escribió ayer, parece que es el diario de mañana, lo que muchos están haciendo con respecto al Evangelio, ¿no? Por eso es interesante que nosotros como iglesia empecemos a tener este lenguaje y esta visión. Nosotros creemos en Dios el Padre, en el Espíritu Santo y en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, ¿cómo lo defendemos bíblicamente? ¿Por qué crees en Jesús? ¿Y por qué Él ha dicho que es el pan de vida? ¿Dónde lo dijo? Apréndase de memoria el pasaje bíblico. Él ha dicho que es el primero y el último. ¿Dónde lo dijo? Apréndase de memoria ese pasaje bíblico. Entonces, cuando vienen a atacarnos, tenemos palabra como defender, ¿no? Es interesante que cuando nos juntamos como iglesia, lo que se hable sea palabra y no contarnos cuentos, qué hice yo, qué me pasó, contar historias. Los mensajes tienen que estar plagados de la palabra. Yo trato de hablar, el 90% es palabra del Señor, ¿no? Meteré alguna historia como ilustración, pero que esa sea también nuestra costumbre a partir de ahora. ¿Sí? Yo tengo palabra. Yo puedo hablar de Jesús porque yo sé quién es Jesús. ¿Por qué lo sé? Y porque lo estudio en su palabra, lo tengo en la palabra. ¿Se entiende? Entonces, Jesús se presenta como todo esto y dice, el último que vimos, yo soy la verdad y la vida. Vamos a Juan capítulo 15, es muy largo, no hay algo específico, pero él se presenta como la fuente de veracidad, pongan así. Falta el anterior, Juan 6:33. El anterior es el pan de vida. Ah, el pan de vida. Sí. 6:33. Sí. El capítulo 15, el Evangelio de Juan, y esto es algo que creo que después de Apocalipsis empezamos con Juan. Todo cristiano tiene que tener el Evangelio de Juan como estudiado y sabido. Juan, primera de Juan, nos muestra quién es este Jesús Salvador. ¿Quién es este Jesús Salvador? Y el capítulo 15, después léanlo ahí en su casa y van a entender esto, ¿no? Él es este que pelea por nosotros. Todo lo que el pámpano necesita puede ser encontrado en la vid, permanecer en él. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Lo hablábamos el otro día con Poli mientras armábamos el proyecto un poco de lo que vamos a mostrar el sábado, y estos pasajes empezaron a salir y decíamos, muchas veces como iglesia trabajamos con colaboradores. Venga a colaborar con... Y nosotros no tenemos que ser colaboradores del Señor, porque el Señor no necesita colaboradores. El Señor necesita pámpanos, aquellos que están sujetos a Él y reflejan al mundo lo que Él es. Todo lo que organicemos como iglesia, todo lo que somos como iglesia, no somos colaboradores del Señor, somos parte de lo que el Señor quiere utilizar para salvar a otros. Y qué bueno sería que nosotros como iglesia empecemos a vernos de esta manera, ¿no? Nosotros somos pámpanos pegados al Señor. Yo no vengo a colaborar con los niños. Yo no vengo a colaborar en la música para ver que el otro se sienta bien. No, no. Lo que yo hago es transmitir a otros lo que el Señor me ha dado primero en el ministerio donde estoy. Entonces empiecen a orar los que son líderes de ministerio y decir, Señor, queremos crear pámpanos y no colaboradores. Y como iglesia, el que se sume, no necesitamos gente que venga a colaborar con nosotros para ir a los hospitales. Necesitamos aquellos que lleven el amor de Cristo a los hospitales. Acá dice, 1 Corintios 3:9. Sí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y hay más pasajes. Así pues nosotros como colaboradores os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Asimismo te ruego a ti también, compañero, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro. O sea que el término también es aplicable. El término aplica, no digo que el término no aplique, no estoy diciendo que el término no aplique, digo,
Una cosa es pedir colaboración y otra cosa es formar parte. Cuando lees el contexto de colaborador en el pasaje, está hablando de una iglesia que está unida, a una iglesia que tiene una visión, a una iglesia que trabaja unos por otros. Si nos metemos en el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que no son colaboradores unos con otros. Vendían sus casas para que el otro tuviera. No era una colaboración. Una colaboración en el lenguaje nuestro es saber cuánto te doy y cuando me canso me voy. En el lenguaje nuestro, a ver, un empleado de una empresa es un empleado, ¿no es? Pero muchas veces los directivos dicen nuestros colaboradores, sí. O sea que el término en alguna medida es aplicable. Tal vez sí, no sea exacto, ¿viste? Pero... No discuto el término, déjalo el término colaborador. Pero yo prefiero que estemos pegados al Señor. Que seamos siervos. Yo creo que Servidores. a mí me ha hecho pensar mucho estos días el tema de la luz. Lo que usted dijo de los candelabros. El candelabro es la iglesia, ¿cierto? La luz que refleja la iglesia, la luz de Cristo. Para que la iglesia refleje, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos cada uno. Totalmente. Entonces, eso es. Es eso. Es eso. Y fíjate que la figura del candelabro, en el mismo pasaje que predicábamos el domingo, decía, él ve la visión del candelabro y el que está en el medio es el Señor. Y el candelabro, o sea, lo que está unido al Señor, y es una extensión de lo que el Señor es. Nosotros somos ese reflejo. Por eso dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y van a llevar el fruto de acuerdo a lo que la vid tenga, ¿sí? Y no de acuerdo a una visión personal de cada uno. No discuto la palabra colaborador, la podemos traducir de mil maneras, colaborador, en estos pasajes. Pero digo, va más allá. Cuando dice la palabra que somos herederos y coherederos. Coherederos con Cristo porque estamos siendo uno con el Señor. Cristo es nuestra herencia y nosotros somos la herencia de Cristo. Totalmente. Pero yo apunto yo he visto, y lo he visto acá en alguna ocasión cuando vine, que venía medio de pasada todavía, decir, necesitamos a alguien que colabore con los niños, necesitamos a alguien que colabore. Ese ruego del colaborador es el que yo estoy hablando. Yo no necesito a alguien que colabore, yo necesito a alguien que tenga la visión que el Señor tiene para los niños de la iglesia y que cuando se pare al frente los niños digan, yo quiero recibir a Jesús. Eso es ser pámpano. O ser un colaborador del que Pablo habla. Pablo habla del colaborador y dice, cuando yo estaba triste apareció el colaborador y estuvo conmigo. Porque no hablo del término colaborador, sino hablo de la expresión. En cuando nosotros hablamos y cuando pedimos. Digamos, la actitud. Colaboramos y no servimos. El sentido que le da. Porque podemos llenarnos de colaboración. Pero puede venir un vecino a colaborar. Claro. El vecino va a colaborar y va a participar. Yo, en la iglesia de Virreyes, por ejemplo, los días del niño, cuando empezamos a hacer la actividad del Día del Niño, sacábamos la plataforma en la mitad de la calle, o venía la municipalidad y la municipalidad era un colaborador. Los vecinos sacaban las ollas con chocolate para que los niños tomaran. De repente uno dijo, che, pastor, dice, vos vas a ser el Día del Niño, ¿puedo yo poner una olla con chocolate? Y dijo el otro, bueno, yo también. Más allá de un trabajo que hicimos con los vecinos, que algún día les contaré, pero esos son colaboradores, pero no llevan la visión. Colaboración hay mucha. Cuando nosotros necesitamos plantarnos como iglesia y ser uno en el Señor. Ser esa luz del candelabro, ser ese pámpano de la vid. Digo, o empezar a orar por esto. Si yo estoy participando en la iglesia por colaborar y decir, pobre Mariela, está cantando sola. Entonces digo, bueno, voy a intentar ir a cantar con él. Digo, no discuto la palabra colaborador en la Biblia, no digo que no es bíblica, ni mucho menos, sino digo esto. No, pero yo creo que todos podemos decir de diferentes ministerios de gente que se ha acercado para decir, yo me gustaría colaborar, pero no puedo, tal. Entonces uno después termina, inclusive por ahí termina llamándolo. Sí. Y después no pueden, entonces como, no me es como quiero que es una colaboración. Tanto, solo colaboro, claro. Yo creo que a eso se refiere más bien el pastor. Claro. O sea, ese tipo de gente que es como que dice que sí está y después uno los llama y totalmente. En realidad no están. Entonces, y eso, ¿sabe qué pasa? Nos frustra, decir, pucha, al final yo contaba con el hermano y me peleó con el hermano y digo, no. Porque pedimos colaboración. Cuando oremos, digamos, Señor,
queremos tener tu visión. Y si me diste a mí el ministerio de niños, me diste a mí el ministerio de la música, que el que esté conmigo trabajando en el ministerio, esté codo a codo conmigo trabajando en el ministerio. Nosotros nos pasaba cuando teníamos el comedor en la iglesia, los colaboradores, claro, teníamos el comedor era de lunes a sábado, pero el colaborador venía el lunes y el martes se quedaba dormido porque era un joven de la iglesia y no te venía. ¿Por qué? Porque era un colaborador. A ese tipo me refiero, digo, empecemos a clamar como iglesia y decir, Señor, que yo tengo este ministerio, que esté al lado mío, sea no un colaborador, sea que tenga la misma visión, juntos y con esa visión vamos hacia adelante. Justamente Juan 15 habla de una dependencia plena a Jesús y que no importa lo que pase, porque después habla de las persecuciones, no importa lo que suceda, va a seguir dando fruto, perteneciendo a la vida, digamos. Totalmente. El colaborador no, vienen las pruebas, las dificultades y ya se dejó porque dice, no, se mirá, borró, y dice, yo no los quiero llamar siervos, los quiero llamar amigos, ser parte de... Y no hablemos de pruebas y dificultades, hablemos de un partido de fútbol, el final de una novela que era muy exitosa. Un compromiso. O sea, el compromiso es del que está realmente pegado al Señor y eso clamamos, ¿no? Y yo no necesito que me vengan a entretener los niños de la iglesia los domingos. Yo necesito que ministre el que viene el domingo a la iglesia, que ministre a los niños de la misma manera que nosotros estamos siendo ministrados en la reunión. Ustedes no saben lo precioso que es ver a aquellos que realmente saben pastorear a los niños, ver a los niños orando y diciendo, Señor, yo tomo la decisión de servir. Porque nuestros hijos, para los que tienen hijos más chicos, sus hijos, en algún momento van a tener que tomar la decisión si siguen a Cristo o no. Lamentablemente la salvación no se hereda. No se la dejo a mi hijo, porque si no estoy como Tetzel y te vendo la salvación, ¿no? Digo, qué bueno es clamar y decir, Señor, vos sos ese guerrero fuerte, vos sos el que tiene el poder y nosotros queremos transmitir eso. Y que el que esté al lado mío sea el que transmita eso. ¿Se entiende? Sí, está claro. Qué bueno sería hacer esa clase de iglesia y saber que yo tengo a uno al lado que si se me caen los brazos me lo va a levantar. ¿No? Bien. ¿Se entendió? Bien. Nosotros entonces debemos orar y decir, Señor, vamos a permanecer en ti y poneme al lado mío aquel que permanezca a mí, los que están armando un nuevo ministerio. Y lo iba a decir, en eso estamos enfocadas nosotros tres. No vamos a largar nada hasta que sintamos que estamos las tres en lo... Totalmente. Y que esta es la forma y que así vamos. Porque si no salimos y nos vamos tropezando, dañamos a otro en ese proceso. Ya se van a enterar, no se metan. ¿Qué tres? Dice. ¿Qué tres, no? Ya se van a enterar que están armando, que está muy bueno. Que este bueno, el Señor ha dado visiones para poder empezar con ministerios nuevos. No se desesperen, estamos en acción. Bien, ¿qué otro? ¿Con cuál estábamos, chicos? Como la fuente de feracidad o el que lleva el poder, la fuerza, ¿no? Se presenta como la vid, entonces en el 15. Sí. O como la fuente, como la fuerza. La vid está marcando lo que le da el poder a que los pámpanos después puedan llevar fruto, ¿no? Como la fuerza o la fuente de esa fuerza, ¿no? Cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando decís ¿por qué lo estoy haciendo? Sí, Señor, definitivamente me estoy alejando de vos que sos el motor, la fuerza, el origen de que esto pueda funcionar, ¿no? ¿Por qué tengo que venir domingo tras domingo a tocar la guitarra, Señor? ¿Por qué, Señor? Bueno, porque estamos llevando de lo que Él nos puso, tiempo de llevar a la iglesia a la adoración. Y somos los instrumentos. Amén. Mateo 28, 18, ¿quién lo tiene? Se me da toda potestad sobre el cielo. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Qué declara Jesús? Fíjese. Es todo tuyo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué marca esto? No simplemente que Jesús es quien es y abiertamente decimos, marca que Él tiene todo el poder. Sí, sí.
pero a él lo crucificaron, lo escupieron, lo azotaron, marca que el Señor se entregó por nosotros. Voluntariamente. ¿Podría haber hecho algo el Señor para que no lo colgaran? Sí. Sí, totalmente. Y Satanás lo sabía, entonces dijo, bueno, a este lo voy a tocar por el lado humano, y lo quiso tentar. Algún día vamos a comparar las tentaciones de Jesús con la tentación de Adán y Eva y se van a dar cuenta que fueron muy similares. Poder, gloria, independencia. Ya arruiné el mensaje. Bueno. Son las mismas que nos hace ahora nosotros. Y las mismas que nos hace ahora nosotros. ¿No? Entonces, esto declara no simplemente que Él es la fuente de poder, pongan ahí como la fuente de poder. Al principio era la fuente de feracidad, anterior está la fuente de poder, sino que nosotros le damos un poquito más allá, simplemente de que Él es esa fuente, el amor que tuvo por mí, ¿no? Cuando Él vinieron a buscarlo, solo en uno de los evangelios aparece que dicen, ¿dónde está Jesús? Y cuando Él dice, yo soy, que es la frase del Todopoderoso, el judío no se animaba a pronunciarla. No se animaba a pronunciarla, que era algo así como la misma expresión de Yahweh, o es el yo soy, ¿no? Soy esto. Por eso viene aleluya, ese ya del alelú es alabamos a ya, está abreviado, porque no se animaban a decir el nombre del yo soy completo. Y ahí viene la famosa palabra aleluya que no tiene traducción. En todas partes del mundo se dice aleluya, porque es una palabra inventada para no decir el yo soy. Decían Adonai. ¿No? Exacto. Pero en el Evangelio de Juan están todos los yo soy de Jesús. Todos los yo soy de Jesús. Ya lo vamos al Evangelio de Juan es precioso. Pastor, y también Tengo algunos mensajes. muestra la suma obediencia que tuvo hacia Dios, porque dice, toda potestad me es dada. O sea, Dios se la da. Totalmente. Por la obediencia que Él tuvo y al despojarse de cualquier cosa. O sea, fue ese siervo que Dios quería. Totalmente. Él es el ejemplo de siervo que tenemos que ser. Todo lo que se puede leer de una sola frase de nuestro Señor, ¿no? Y cómo nosotros debemos comportarnos. Hoy nosotros oramos por los enfermos se sanan y ya pensamos que nosotros somos los mejores. Lo pongo nosotros por no decir otro que le dicen a la gente, no, decime papito porque soy tu papá espiritual. ¿Qué pasa? ¿Pero a quién te comiste? O sea, ¿no? El gran siervo no lo toquen, por favor no lo molesten, y tienen guardaespaldas, ¿no? Porque hacen un ministerio con su nombre y después no los podés tocar, ¿no? Sí, pará un poquito, bajate del caballo, Pablo, y fíjate que el Señor está al frente tuyo, ¿no? Entonces, todo esto es el Señor, y si usted ora por los enfermos y los enfermos se sanan, no sea grande. Si usted le habla a otro y ese se convierte y empieza a traer mucho fruto al Señor, acuérdese de esto, usted simplemente es un pámpano, Él es la fuerza. Él es la fuerza, Él es la fuente de poder. Sí, Perdón. Sí. No, dale, yo hablo mucho, vos dale. Que el Señor se lo dijo a los discípulos. No son ustedes, soy yo, porque ellos dijeron, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y él le dijo, no se alegren. Gócense en una sola cosa, No le se dijo el alegren Señor. por eso, porque no se les sujetan a ustedes, se me sujetan a mí. ¿Y Gócense de que su nombre está en el libro de la vida. en el libro de la vida. Quiere decir que, quiere decir que nuestro orgullo, nuestro gozo solamente para el Señor es, yo estoy siendo salvo. Y cada mañana decirle gracias, Señor. Porque somos inmerecedores de la gracia del Señor. Si no fuera por este Cristo que se dejó de ser Dios, vino a vivir por nosotros, vivió como nosotros, nos mostró cómo teníamos que ser nosotros. Y se abstuvo, no sé cómo. Bueno, eso le pasó al Señor. Tuvo una abstinencia bárbara de no ser que tiene todo el poder. ¿Por qué Pedro se para en el día de Pentecostés y hace lo que hace? Porque aprendió una lección bárbara. Él se podría haber salvado y no lo hizo. ¿Quién soy yo para no dar mi vida también? Y se animaron a pararse, más allá de que uno dice no, porque recibió el Espíritu Santo. Pero igual había que animarse y pararse y decirle al LGTBI, Cristo es salvación. Porque los podían escupir, les podían pegar, los podían crucificar. Además le dijo, ustedes los mataron.
Ustedes los Ustedes, mataron. judíos, los mataron. Y 5.000 se convirtieron. Qué confianza, qué dedicación, qué entrega al Señor. Nosotros todos hemos recibido ese mismo poder que tuvo la iglesia del primer siglo. Nada nos detiene a decirle a los otros ahora, che, este Cristo al que ustedes están criticando es el que ha muerto por ustedes. Y el Espíritu Santo hace la obra en salvación. ¿Qué clase de iglesia queremos ser, no? Yo quiero ser una iglesia que tiene el poder de la presencia del Señor y que se anima a hablar porque Él es nuestro respaldo. Y si aún toca en nuestro cuerpo, decir, Señor, va a llegar hasta donde vos nos permitas llegar. Amén. ¿Hasta dónde queremos llegar como iglesia? Yo como iglesia. ¿Amén? Amén. Bueno, y vamos al último. Porque después puse el titulito para que se queden con la gana para la semana que viene. Empezamos con la parte nueva. Juan 11:25. Un pasaje que tenemos casi que saber de memoria. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. El país en el que estamos está muerto el Señor. Sí. Yo creo que los gobernantes que tenemos los pone el Señor y están en el lugar donde están porque el Señor los pone. Pero están muertos para el Señor. Y toda su política no es la política cristiana, ¿no? Se le ha prácticamente exigido a nuestro gobierno impulsar la ideología de género, ¿eh? O sea, no viene de un grupito que se para, o sea, el gobierno avala este tipo de cosas y no solo nuestro gobierno, el mundo entero está avalando este tipo de cosas. Y ahí viene lo del aborto con un montón de mentiras detrás y todo lo que pasa detrás, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender esto, todos estos que están muertos no lo vamos a resucitar nosotros diciendo, loco, tenés que creer en esto porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. No. Nuestra frase hacia ellos es, cuando conozcas a Jesús, tu vida cambia. No es, dejar esa vida de pecado, que eso te lleva al pecado. No. El que está en pecado no puede cambiar su manera de pensar porque el hombre que no es espiritual no puede ver las cosas que son espirituales. Eso lo marca la palabra. Nosotros tenemos que revelar a Cristo. ¿Sí? Cuando conozcas a Cristo, tu vida cambia. No, porque si ustedes escuchan las críticas que tiene todo este tipo de grupos, yo le doy la razón siempre. No, vos me decís a mí cómo yo tengo que vestirme, cómo yo tengo que comportarme, cómo yo tengo que tener sexo. Yo tengo que decirle, busca a Cristo, el Señor te ama como sos. Y Él después pone en el corazón de la persona lo que está bien y lo que está mal y marca los valores de acuerdo a su palabra. En un mundo que está enceguecido, yo no puedo imponer a un cristianismo, porque eso ya se hizo hace mucho tiempo, iban con espada imponiendo el cristianismo, y este es el resultado que tenemos hoy. ISIS, el grupo ISIS, es la contracara de lo que el cristianismo hizo con ellos. Por eso ellos quieren instalar el califato. Y van en contra de ¿qué? De los cristianos, por eso matan cristianos. Porque cuando los cristianos fuimos, vamos a ponernos, porque lamentablemente es así, los matamos a ellos por no creer en el cristianismo. Fíjese que imponiendo una cristiandad que no es la bíblica, lo único que creamos es una contra hacia los valores cristianos. Miren cómo hay que hacer una lectura general de cómo hemos comportado como iglesia. Nosotros no tenemos que decirle al otro cómo tiene que vivir. Yo no le puedo decir a una persona, no, vos para venir a la iglesia tenés que vestirte de tal forma. Tampoco hay que dejar que se vistan como quieran, pero digo, porque en algún momento el grupo lo pone en su lugar. Pero no puedo decirle, eso es pecado, tu forma de vestirte es pecado, tu forma de comportarte es pecado, porque no puede entender la diferencia entre una cosa y otra. Pero sí puede entender que Jesús lo ama como es. Y cuando entienda que Jesús lo ama como es, va a empezar a escuchar la palabra de Jesús. El crecimiento lo da Dios. Que
muchas veces quisimos poner nosotros el crecimiento de la persona y no la obra de Dios. No, ahora vos tenés que venir, ¿sí? No lo está entendiendo. Llevemos la palabra así, ¿sabes qué? Te extrañamos como iglesia el domingo. Qué bueno sería que el próximo domingo pases con nosotros. Es que No ahí, como una frase, extrañe que no viene, no, hermano. sí, nos pasa. Ámelo, sí, Sí, ¿por que qué se no sienta pudo en el otro. venir a adorar con nosotros? No hay nada más precioso que donde se junta la iglesia para adorar al Señor, porque entonces el Señor se hace fuerte en esa visión. Es fuerte en nosotros, es muy fuerte. Pero no es lo mismo salir yo solo a salir todo un grupo y decir, esto es Jesús. Entonces, ¿dónde se hace fuerte el Señor? Cuando estamos unidos. Es un adelanto del cielo, es un adelanto de lo que va a pasar. Pastor, y lo que usted decía del tema de que por ahí juzgamos al otro, nos olvidamos que Dios tuvo misericordia de nosotros, por ahí No éramos inconversos, por ¿no? ahí nos comparamos y decimos, bueno, pero nosotros no éramos tan rebeldes como son estos, y en realidad éramos rebeldes y nuestro pecado es el mismo, por más que sea distinto, o sea, para Dios éramos pecadores también, y entonces esa misma misericordia tenemos que tener hacia el otro. Totalmente. De no juzgarlo, sino, como vos decís, presentarle a Totalmente. Cristo. Es que Jesús dijo, yo no vengo a juzgar, sino vengo a salvar el perdido. Totalmente. Y el único que puede devolverle a la vida a esa persona es nuestro Jesús, porque Él es la resurrección. Nosotros somos ese pámpano que refleja lo que Él es. No somos Él, somos sus herramientas. La francesa no es el que la maneja. El que la maneja tiene la autoridad para saber dónde va la llave francesa, dónde poner y dónde sacar. Seamos ese instrumento en las manos del Señor. Tengamos la manera de pensar que el Señor tiene. Ahora empezamos a ver las iglesias del Apocalipsis, y una de las cosas que vamos a ver es cómo el Señor los trata. Y vayan leyéndolo de antemano, y se los adelanto esto. El Señor siempre primero les da palabra de amor, y la crítica va siempre por debajo del amor del Señor. Siempre primero viene el amor. ¿Cómo hablamos hacia el que le está errando? Aún a nuestro propio hermano que no ha madurado lo suficiente, y ninguno de nosotros vamos a llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta. Entonces tengámosle la paciencia al otro que tampoco la ha alcanzado, porque nosotros no la hemos alcanzado. El que vuelve a la vida es el Señor. Y así como hicimos recién, que para mí es una expresión visible de lo que todos sabemos que es invisible en nuestra mente, este es lugar, es casa de Dios, es puerta del cielo, y donde nosotros estamos, el Señor lo va a orar. De la misma manera tengamos esa manera de pensar hacia los demás. Que el que viene acá se sienta amado, porque hemos declarado que este lugar es casa de Dios. Amén. Que podamos ser ese reflejo del Señor. Si viene un hermano que tiene un talento que puede llegar a empezar a ejercer en uno de nuestros ministerios, tratemos de integrarlo. Despacito, no quiere decir vení, hacete cargo. No. Che, sumate con nosotros, no sé, a una de las charlas, a un lugar de encuentro. Músico, el viernes, vení aunque sea, vení, mirá, participá con nosotros. Después vemos si juega en primera o no juega en primera. Las hermanas, las mujeres, encuentran una mujer que está viniendo y que vení a la reunión, participá con nosotros. ¿Qué puede hacer? No, cortar papelito, corte papelito. ¿Porta qué? Capaz que después termina siendo una maestra del arte y no lo sabíamos porque no la integrábamos, porque no tenía la calidad que nosotros tenemos en lo espiritual, la capacidad que nosotros creemos, y resulta que nunca lo vimos. Seamos esa iglesia que tiene amor y llevemos a la persona a amar al Señor. ¿Cómo la llevamos a amar al Señor para que Él la resucite? Mostrando nosotros el amor del Señor. ¿Amén? Amén. Acá quedamos, mis amados. Oramos. Señor, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad.